vamos a pasar a lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. ¿Cuál es la mejor manera, hermanos, de conocer la verdad? ¿Cuál es la mejor manera de conocer las cosas? Cuando queremos conocer de algo, ¿cuál es la mejor manera? Preguntando, hermano. La mejor manera de conocer la verdad y las cosas son preguntando. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver, el tema será las preguntas del Señor Jesús. Así vamos a tratar en esta tarde, hermanos, las preguntas del Señor Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, Juan capítulo 1, versículos del 35 al 41. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 41. Esperando en Dios que los que vayamos a meditar, hermanos, en esta tarde sea de utilidad para todos nosotros en nuestra vida espiritual. Dice así, hermanos, el versículo 35, dice: el día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hasta allí, hermanos. Les decía, la mejor manera de llegar a un conocimiento, hermanos, es preguntando. Yo creo, hermanos, y nos hemos dado cuenta que cuando vamos con el doctor o vamos a una cita con un especialista, con un médico, el médico, para poder llegar a tener un diagnóstico, hermanos, en cuanto a la situación nuestra, si estamos enfermos, si estamos padeciendo algo, el doctor se la pasa preguntándonos. El doctor tiene que hacerlo para poder dar un diagnóstico, hermanos, de lo que nosotros estamos padeciendo. Y nos empieza a preguntar un sinnúmero, o nos empieza a hacer un sinnúmero, hermanos, de preguntas, para él poder llegar a sacar una conclusión en cuanto a lo que nosotros estamos padeciendo. Y nos pregunta, hermanos, para preguntas claves para él poder entender qué es lo que nos duele, qué es el remedio que podemos tener, hermanos, para nuestras dolencias. Un médico pregunta, hermanos, cuando alguien va con un psicólogo, hermanos, y tiene algún problema, el psicólogo se basa, todas sus terapias se la basa a base de preguntas, todo, es puras preguntas, hermanos, para poder sacar el estado, poder dar un estado, o un diagnóstico mental o emocional de la persona que lo está visitando. Un juez, hermanos, cuando hay un juicio, el juez, hermanos, se la pasa preguntando para poder tener la certeza si una persona es culpable o es inocente. Así es, hermanos, las preguntas. Por eso, hermanos, las preguntas nos ayudan a conocer mejor a otra persona. Pero ahora estamos viendo el caso del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro tema son las preguntas de Jesús. Estamos viendo aquí el caso del Señor Jesús, hermanos. Y les decía, las preguntas son para poder conocer mejor a una persona. Pero en el caso del Señor Jesús, nosotros diríamos, el Señor Jesús no necesita hacer preguntas porque Él conoce a todas las personas. El Señor Jesús conoce aún hasta los pensamientos de las personas. Y va más allá, aún hasta las intenciones del corazón. Y el Señor Jesús es así. Entonces, Él conoce a todos, hermanos. Él conoce la mente, Él conoce el corazón, Él conoce todo, hermanos, acerca de las personas que están delante de Él. Entonces, ¿para qué hace preguntas el Señor Jesús a las personas? Pues una respuesta bien sencilla, hermanos. Las preguntas del Señor Jesús, son para qué, hermanos, para que por medio de la respuesta que dé la persona, hermanos, se conozca a sí misma.
para que la persona se conozca a sí misma, hermanos, para que la persona por medio de la respuesta que está dando, ¿sí? Por medio de la respuesta que está dando pueda saber en verdad qué es lo que hay en su interior, qué es lo que hay en su corazón. Jesús sí lo sabe, pero el Señor Jesús, por medio de esas preguntas, hermanos, desea que también las personas que están delante de Él conozcan qué es lo que hay en su corazón. Y eso es precisamente, hermanos, lo que vamos a hacer ahora nosotros. Por medio de estas preguntas que vamos a ver, son 3 específicas, hermanos, las preguntas que vamos a ver en esta tarde. Y por medio de esas preguntas, hermanos, también nos las vamos a aplicar a nosotros para ver qué es lo que hay en el interior de nuestro corazón. ¿Para qué? Para ver qué es lo que hay en nuestra mente. Y para que reflexionemos verdaderamente, hermanos, si estamos bien delante de Dios o necesitamos corregir algo. Y si es necesario corregir algo, empezar a hacerlo desde ahora, hermanos, y no esperarnos hasta el último momento. Jesús, hermanos, hizo preguntas a diferentes personas. Y en esta noche, en esta tarde, vamos a analizar, hermanos, algunas preguntas que Jesús le hizo a personas distintas. Y las respuestas, hermanos, las vamos a dar cada uno de nosotros, aún para nosotros mismos, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y la primera pregunta la encontramos en este texto, hermanos, que leíamos. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 41, encontramos la primera pregunta. Y se la hizo, hermanos, a 2 discípulos de Juan. El Señor Jesús se la hizo a 2 discípulos de Juan. Y la pregunta, hermanos, la encontramos ahí en el versículo 38. ¿Qué buscan? ¿O qué buscáis? Dice el Señor Jesús a esos discípulos. ¿Qué buscáis? Los discípulos, hermanos, eran discípulos de Juan. Y estaban ellos con Juan el Bautista. Y estaban allí, hermanos, con él. Y era precisamente, hermanos, el momento en que nuestro Señor Jesucristo aparece delante de Juan. Y una de las reacciones que tiene Juan, hermanos, cuando el Señor Jesús aparece delante de él y le dice, y viendo al Señor Jesús, Juan, hermanos, da esa expresión. ¿Cuál expresión? Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Es el escogido de Dios. Y lo está presentando, hermanos, como aquel que vendría, hermanos, aquel Mesías que vendría de parte de Dios. Aquel ungido de Dios. ¿Para qué, hermanos? Aquel que todos los judíos estaban esperando para salir de la esclavitud, según ellos. Pero ellos pensaban que sería la esclavitud de los romanos. Sin embargo, el Señor Jesús iba a venir, hermanos, ¿para qué? Para que salieran de la esclavitud de sus pecados. Era una libertad espiritual la que les daría el Señor Jesucristo. Y estos 2 discípulos, hermanos, están allí. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, estos 2 discípulos están allí. Y al darse cuenta que era Jesús, ellos empiezan a seguirlo, empiezan a ir detrás del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice, viendo que le seguían, les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y la respuesta, hermanos, de ellos, le dijeron, Rabí. Ellos, sabemos, hermanos, y lo que dice ahí, la explicación, hermanos, Rabí, que traducido es maestro. Al parecer, hermanos, ellos lo que estaban buscando era un maestro superior, hermanos, a Juan el Bautista. Y al ver al Señor Jesús y haberlo presentado Juan como alguien superior a él, ellos van enseguida detrás del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque consideraron, si Juan lo tiene en alta estima, quiere decir que es mayor que Juan. Y si es mayor que Juan, nosotros queremos seguir a alguien que es mayor que Juan el Bautista. Por eso dice, Rabí, dice que traducido es maestro. Ellos buscaban a un maestro, hermanos. Es decir, hermanos, que buscaban a un maestro superior al que ellos ya tenían. En este caso que era Juan. Un maestro más elevado que Juan. Pero resulta, hermanos, que van siguiendo al Señor Jesús y dicen, ¿dónde moras? Y él les dijo, vengan a ver dónde estoy. Y ellos van, hermanos, ahí al lugar donde Jesús estaba morando. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que después de quedarse, hermanos, una noche en la casa con Jesús, donde moraba el Señor Jesús,
ellos se dan cuenta que más que un maestro, ellos han encontrado, hermanos, al Mesías prometido. ¿Por qué, hermanos? Porque los discípulos que iban, hermanos, que fueron a seguir al Señor Jesús, hermanos, uno de ellos era Andrés. Dice la palabra de Dios que Andrés era hermano de Pedro, de Simón Pedro. Y cuando encuentra a Simón, su hermano, él le dice, fíjese, pasó nada más un día que estuvieran con el Señor Jesús. Ellos lo tenían como maestro y pasa, hermanos, un día y va y le dice a Simón Pedro, Simón, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Primero le dijeron rabí porque lo consideraron maestro, pero después de pasar unos momentos, unas horas con el Señor Jesús, ellos inmediatamente se dieron cuenta, hermanos, que era el Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado a quien hemos esperado tantos años. Hemos hallado a aquel a quien se había prometido que vendría a librarnos. Hemos hallado al escogido de Dios. Y se lo está diciendo Andrés a su hermano Pedro. Hermanos, esta tarde el Señor también nos hace una pregunta a nosotros. La misma pregunta nos la hace a nosotros. Esta tarde el Señor a muchos de nosotros nos hace exactamente la misma pregunta. Nos hace la pregunta a nosotros que hemos oído hablar o hemos leído y hemos aprendido de muchos milagros que hizo el Señor Jesús. Que hemos leído y hemos estudiado que el Señor Jesús hizo grandes sanidades. Hemos oído que el Señor nos ayuda a pagar nuestras deudas. Que hemos oído que el Señor ha reconstruido a personas que se encontraban en situaciones miserables. Hemos oído y hemos aprendido que el Señor Jesús puede restaurar corazones. Hemos oído, hermanos, acerca del Señor Jesús que es capaz de dar nuevas oportunidades. Hemos oído hablar acerca del Señor Jesús que siempre está con los brazos abiertos esperando a que nosotros nos acerquemos a Él. Hemos oído, hermanos, acerca del Señor Jesús que es capaz de perdonarnos, hermanos, siempre y cuando nosotros vengamos con un corazón arrepentido. Hemos oído hablar muchas cosas del Señor Jesús. Hemos oído hablar de grandes maravillas del Señor Jesús. Hemos oído hablar acerca de todo lo que puede ofrecernos nuestro Señor Jesucristo. Y yo les hago esta pregunta, hermanos, en esta tarde. Si ya hemos oído todo lo que es capaz de hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿qué venimos a buscar? ¿Qué es lo que venimos a buscar? ¿Qué buscamos? Ya vimos que es capaz de hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que tú necesitas en esta tarde? ¿Qué buscas de parte del Señor Jesús? ¿Buscas que traiga paz a tu corazón? ¿Buscas que traiga tranquilidad a tu vida? ¿Buscas que traiga tranquilidad a tu matrimonio? Buscas al Señor Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que buscas? Hermanos, ¿estás enfermo? ¿Estás buscando a alguien que te sane? ¿Estás buscando a alguien que reavive tu fe? ¿Estás buscando a alguien que restaure tu matrimonio? ¿O que le dé fuerza a tu matrimonio? ¿Estás buscando a alguien que te acompañe para poder sobrellevar a tus hijos?
¿Estás buscando a alguien que pueda acompañarte en esos momentos en que nadie te acompaña? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscáis? Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, a esos dos discípulos, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? O simplemente estás buscando cumplir o quedar bien con alguien más para que te vea aquí. Hermanos, ¿qué buscas? Es la pregunta del Señor Jesús. Y lo dijimos al principio, y lo aclaramos al principio, hermanos. El Señor Jesús sabe verdaderamente, hermanos, lo que nosotros estamos buscando. El Señor Jesús sabe por qué estamos aquí. El Señor Jesús sabe por qué viniste en esta tarde. Lo sabe, pero te hace la pregunta, ¿para qué? No para saber, no porque para saber la respuesta que tú tienes, sino ¿para qué? Para que tú aprendas y para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Para que te mueva tu corazón, para que analices lo que estás haciendo, para que analices lo que estás ofreciendo a Dios. Para eso hace la pregunta. Porque Él lo sabe, pero quiere que tú también lo sepas. Quiere que tú también lo analices. Espero yo, hermanos, que lo estemos buscando con un corazón sincero. Espero yo, hermanos, que lo estemos buscando para honrarlo. Espero yo, hermanos, que lo estamos buscando para exaltarlo. Espero que lo estemos buscando para darle gloria. Pero principalmente, hermanos, que lo estemos buscando para que pueda cambiar nuestras vidas, para que las pueda transformar, para que nos pueda hacer más aceptos delante de su Padre. Espero yo que para eso lo estemos buscando. Y esa es la primera pregunta: ¿para qué lo buscas? ¿Para qué buscas al Señor Jesús? Guárdela ahí en su corazón, hermanos, y respóndase a usted mismo. ¿Para qué lo estás buscando? Segunda pregunta, Juan capítulo 5. Ahí encontramos la segunda pregunta. Le dije que iban a hacer 3. Podríamos hacer más, pero queremos esas 3 para irnos reflexionando en nuestra casa, reflexionar aquí y reflexionar en nuestra casa, hermanos, acerca de estas preguntas. Juan capítulo 5. Y de ese capítulo 5, hermanos, vamos a considerar los versículos del 2 al 6. Acuérdense, hermanos, estamos viendo el tema, las preguntas de Jesús. Dice ahí, hermanos: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después de los movimientos del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Quieres ser sano? Si nosotros hubiéramos estado allí en esa escena, nosotros le hubiéramos dicho al Señor Jesús: obvio, el Señor, claro. Está de más preguntar que si quiere ser sano. Está en el lugar donde se tenía la creencia, después de que se movía el agua, si alguien entraba ahí a ese estanque era sanado. Claro que quiere ser sano. Está de más la pregunta. Sánalo y no se lo preguntes. Pero el Señor Jesús hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Y esta pregunta, hermanos, es para sacudir el corazón del paralítico. Llevaba ya 38 años, pero necesita, Señor, saber qué es lo que hay en el corazón de ese paralítico. Es buscar allí, hermanos, para que él reflexionara que estaba frente a alguien que sí podía sanarlo.
Jesús les está diciendo, ¿quieres ser sano? Porque yo puedo sanarte. Porque yo puedo aliviarte. Porque yo puedo quitarte de que estés aquí. Pero tú quieres que yo lo haga. ¿En verdad quieres que lo haga? Piénsalo bien, paralítico. ¿Para qué? Para que no te vayas a quejar después. ¿Por qué? Porque si yo te sano, porque si yo curo tu enfermedad, tu situación va a cambiar. ¿Sí? Tu situación va a cambiar. Y en verdad era la pregunta, ¿en verdad quería dejar de ser paralítico? ¿Saben por qué, hermanos? Porque dejar de ser paralítico iba a ser para él regresar a casa. Regresar a su casa implicaba, hermanos, algo más. Tenía que ponerse a trabajar, ya no iba a vivir, hermanos, de las ayudas de los que llevaban comida ahí a los que estaban enfermos. Ahora va a tener que trabajar. ¿Quieres, como quiera, ser sano? Quizás, hermanos, iba a tener que regresar con su familia y tenía que hacerse responsable de su alimentación y tanto la de él como la de su familia. Verdaderamente él quería que Jesús cambiara su situación. Vas a traer responsabilidades. ¿En verdad quieres ser sanos, como se nos preguntó una vez a cada uno de nosotros en el aspecto espiritual? ¿En verdad quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Sí, dijimos nosotros, sí quiero. Sí quiero ser sano espiritualmente. ¿Estás de acuerdo que si eres sano espiritualmente vas a tener una responsabilidad con tu Dios? Sí quiero tener esa responsabilidad con Dios. ¿Estás seguro que quieres ser sano? ¿Por qué? Porque vas a buscar de aquí en adelante agradar a Dios, porque de acuerdo a lo que hagas de aquí en adelante, desde el momento en que tú te bautizas, el momento en que tú aceptas al Señor, vas a tener que rendirle cuentas a Dios de lo que hagas. Y todos dijimos, sí quiero ser sano. Esa pregunta también es para nosotros. ¿Qué hemos hecho a partir de esa pregunta? ¿Qué hemos avanzado a partir de esa pregunta cuando nos dijeron, ¿aceptas a Jesucristo como tu Salvador? Sí. ¿Crees que Jesucristo es aquel que puede perdonar tus pecados? Sí. ¿Crees que Jesucristo puede darte la entrada a la vida eterna? Sí. Dijimos bien confiados que sí queríamos ser sanos. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Con la respuesta que dimos. ¿Cuánto nos hemos responsabilizado, hermanos, de esa respuesta que dimos? El Señor Jesús sabía lo que nosotros íbamos a responder, sí lo sabía, pero esa pregunta era para remover el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy en esta tarde, hermanos, se está removiendo el corazón de cada uno de nosotros para saber, hermanos, qué tan en deuda estamos con el Señor. ¿Cómo hemos quedado con esa pregunta? ¿Qué hemos hecho? En verdad, queríamos ser sanos. Porque muchos hemos demostrado, en ocasiones demostramos como que no queríamos ser sanos. ¿Y saben por qué no queríamos ser sanos? Porque no hemos sido capaces de aceptar el compromiso que eso traía para nosotros. Hermanos, esta tarde el Señor Jesús nos pregunta a nosotros, ¿quieres ser sano? La pregunta es más generalizada. Yo les voy a hacer una pregunta más generalizada para que la podamos entender un poquito mejor. Esta noche, de verdad, ¿quieres cambiar tu forma de vivir? ¿Estás conforme con la vida que estás viviendo? ¿O la quieres cambiar? ¿Te gusta vivir así como vives ahora? ¿O la quieres cambiar? ¿Crees tú que necesitas cambiar algo en tu vida? El Señor Jesús, nos dijo a nosotros, ¿quieres cambiar algo? Pero yo les hago una pregunta. Si queremos cambiar en realidad, en el fondo de nuestro corazón sí queremos cambiar, pero nada más es la emoción superficial. Sí, hermano, sí quiero cambiar. Pero en verdad queremos cambiar. El punto aquí, hermanos, es que la palabra de Dios es bien clara. Y nos dice, hermanos,
La palabra de Dios nos dice, el que pide, recibe. Y dice algo más, y el que pide con fe, no dudando nada, le será hecho. Y en realidad, hermanos, muchos de nosotros como cristianos pedimos, pero lo más profundo, hermanos, de nuestro corazón muchas veces no queremos recibir. Pues no queremos cambiar la situación que estamos viviendo. No queremos cambiar, hermanos, porque nos sentimos cómodos viviendo así. Nos gusta vivir así, batallando. Nos gusta vivir así, hermanos, enfermos espirituales. Nos gusta vivir así, hermanos, tropezando todos los días. Nos gusta vivir así, hermanos, porque nos conviene a nuestra situación. Como alguien lo dijo en una ocasión y me quedó bien claro, nos gusta caminar por la orilla del río. Porque no hay ningún riesgo allí. ¿Has caminado por el río? Sí, sí he caminado. Pero lo que no decimos es que caminamos por la orillita nada más. Y es cómodo caminar por la orilla del río. Lo difícil es cuando te metes a la parte profunda del río. ¿Por qué? Porque no es más difícil, porque es más responsabilidad. Hermanos, ¿quieres seguir así? Nada más por la orillita. ¿No quieres ser sano completamente? Porque, hermanos, tal vez nos va a traer más responsabilidad si somos sanos. Vamos a tener que demostrar más. Porque si somos sanos, tal vez tenemos que enfrentar la responsabilidad de ser un buen padre, que no lo estamos siendo ahora. Porque tal vez si somos sanos tendremos que ser el mejor esposo, el buen esposo, que no lo estamos siendo ahora. Que si somos sanos vamos a tener que ser buenos hijos como no lo somos ahora. Hermanos, muchas veces llama la atención el hecho, hermanos, que muchos que están enfermos no quieren ser sanados, y les voy a decir por qué. Muchos no quieren tener su sanidad, hermanos, porque les gusta que la gente tenga lástima de ellos. Hermanos, no quieren cambiar su situación. El que no tiene trabajo, posiblemente en lo más profundo, sí puede decir, es que estoy buscando trabajo, es que ya fui a tal parte, ya llevé varias solicitudes a otra parte y no tengo trabajo, pero tal vez en lo más profundo de su corazón no quiere encontrar ese trabajo. ¿Por qué? Porque se le hace cómodo que otros se preocupen por él. Prefiere seguir desempleado porque le parece cómodo, porque siempre hay alguien, no falta alguien que le va a ayudar. Y esta pregunta, hermanos, requiere nuestra sinceridad. Pues por la falta de sinceridad, hermanos, es que no recibimos lo que estamos pidiendo. Hermanos, tercera pregunta, porque se va a acabar el tiempo. Lucas capítulo 18, nuestra última pregunta, dice que quiero hacer tres preguntas. Lucas capítulo 18. Ya vimos la primera pregunta del Señor Jesús, ¿cuál fue? ¿Qué buscas? La segunda pregunta, hermanos, ¿quieres ser sano? La tercera pregunta la encontramos aquí en Lucas capítulo 18, versículos de 35 al 41. Fíjense lo que dice. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose,
mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, fíjese lo que le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Esta es otra, hermanos, esta es otra de las preguntas que a simple vista, hermanos, parecen ilógicas de parte del Señor Jesús. Para nosotros pudieran parecer ilógicas, pero para el Señor Jesús no. Este hombre está ahí, hermanos, no sabemos cuánto, dice que estaba ahí sentado, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, no sabemos cuánto tiempo llevaba así, siendo ciego. Y él estaba viviendo, hermanos, de la limosna o de la bondad, hermanos, o de la compasión de la gente de aquel lugar. Y oye pasar, hermanos, oye una gran multitud, hermanos, y él pregunta quién es, y dice, es que va Jesús Nazareno. Y ya para ese entonces, hermanos, el Señor Jesús ya tenía cierta fama que era conocido por diferentes lugares. Y él, hermanos, al oír hablar acerca de Jesús, empieza a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quería, hermanos, que el Señor Jesús tuviera misericordia de él. Pues bien, hermanos, el Señor Jesús los manda a traer y le hace esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Una pregunta bien sencilla, yo creo que digamos nosotros, es ilógico que pregunte eso porque obviamente el ciego le diría que quiere recibir la vista. Pero, hermanos, el Señor Jesús le está diciendo esa pregunta, ¿para qué? Para que Él decida, ¿sí? Para que Él decida, hermanos, el ciego está teniendo la oportunidad de decidir qué quería Él de verdad en la vida. Tú vas a decidir qué es lo que quieres. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros somos los que decidimos el camino que debemos de seguir. La palabra de Dios, hermano, nos enseña claramente, hermano, la palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros podemos decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, claramente qué es lo que hay en esos caminos. Y también nos enseña cuál es el final de esos caminos. Pero ¿qué? Nos da la oportunidad de que nosotros decidamos qué es lo que queremos. No nos obliga, hermanos. Por eso el Señor Jesús tampoco, si quieres ser sano, déjalo sano. No, ¿qué quieres que te haga? Le está dando la oportunidad de decidir así como nos la dio a nosotros. ¿Por qué eres cristiano? Porque yo decidí ser cristiano. Entonces, ¿por qué no te responsabilizas de tu cristianismo? Si tú lo decidiste. Hermanos, a veces nosotros como cristianos pedimos, basado en esa pregunta que hace el Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? Muchos de nosotros como cristianos pedimos lo que el Señor no quiere darnos. Pedimos lo que no necesitamos. Pedimos lo que no es urgente en nuestra vida. Quizás estemos pidiendo un mejor trabajo, mejor pagado, y de preferencia que me paguen muy bien y que no haga mucho. Sería bueno, ¿no? Yo creo que todos queremos algo así, ¿no? Quizás nosotros estamos pidiendo una casa tal vez más grande que la que podemos tener, o la que tenemos. Quisiera tener una casa más grande. Quizás nosotros estamos pidiendo un carro y decimos, hermano, yo no le pido mucho a Dios, yo le pido un carrito, no del último modelo, de un 2014 por ahí nada más, pero 2017, no, 2014, 2015, yo no pido mucho. Quizás nosotros no pedimos un teléfono celular muy sofisticado, no, yo no quiero un muy sofisticado, yo quiero un Galaxy, pues, el que salió el año pasado, un iPhone 6, no sé cuál es, qué número va, ¿verdad? Pero no lo quiero nuevo, pero pues cuesta una gran cantidad de dinero. Quizás, hermanos, queremos muchas cosas.
Quizás quisiéramos que el Señor hiciera muchas cosas, pero quizás estamos pidiendo cosas que no necesitamos. Quizás estamos pidiendo cosas que no son urgentes. Quizás, hermanos, que estamos pidiendo cosas que el Señor no quiere darnos por beneficio nuestro. Hermanos, pero no quisiera, cuando el Señor Jesús hace esa pregunta, ¿qué quieres que te haga? No quisieran decirle al Señor, Señor, quiero que pongas un corazón nuevo en mí. Como lo dice el profeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice el profeta, por palabras de Dios, profecía de Dios, voy a quitarles el corazón de piedra que tienen y pondré dentro de ustedes un corazón de carne para que pueda guardar mis mandamientos. Un corazón de carne para que pueda sentir. ¿No quisieras pedir eso? ¿No quisieras pedir sanidad para tu corazón atribulado? ¿No quisieras pedir paz para tu corazón, que tanto se necesita ahora en nuestro tiempo? ¿No quisieras pedir que Dios pusiera en el corazón de tus hijos nobleza y gratitud para que lo buscaran, para que tus hijos buscaran más a Dios? ¿No quisieras que Dios pudiera poner más en ti gratitud hacia aquellos que te aman? ¿No quisieras tener eso? ¿No quisieras que Jesús hiciera en ti que tuvieras una familia llena de amor y llena de comunión unos con otros? Hermanos, el Señor Jesús está preguntándole a este ciego, ¿qué quieres que te haga? En esta tarde, el Señor te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le diríamos nosotros al Señor Jesús? Inmediatamente este ciego, cuando le preguntaron, en el versículo 41 le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió inmediatamente, que reciba la vista. Yo te hago esa misma pregunta a ti en esta tarde, de parte del Señor Jesús. ¿Qué quieres que te haga el Señor Jesús? ¿Qué le responderías? ¿Qué te gustaría que hiciera Jesús en tu vida? Si estás pidiendo ser un mejor hijo de Dios, ser un mejor cristiano, te felicito. Porque al momento de que tú le dices al Señor, yo quiero ser un mejor cristiano, ¿sabes qué vas a hacer? Un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano. Todo viene como consecuencia. Pero si no eres un buen cristiano, nunca vas a llegar a ser un buen esposo. Si no eres un buen cristiano, nunca vas a llegar a ser un buen padre. Si no eres un buen cristiano, nunca vas a llegar a ser un buen hijo. Si no eres un buen cristiano, nunca vas a llegar a ser un buen hermano. No vas a poder hacerlo. ¿Por qué no le pides al Señor ser un buen cristiano? Y si no lo has obedecido, porque no le pides al Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser cristiano, quiero obedecerte, quiero hacer todo lo que tú estás pidiendo. Y la reflexión es esta, hermanos. ¿Qué quieres que te haga? Es para mover el corazón de cada uno de nosotros que seríamos capaces de pedirle al Señor. Quizás muchos de nosotros estamos orando por las necesidades físicas que tenemos. Es cierto, hermanos, hay muchas necesidades físicas. Y se decía en la oración al principio, hermanos, pero sí, nuestro hermano Gabriel hacía la oración por todos los enfermos de la congregación. Porque muchos de ellos, hermanos, por sus enfermedades físicas, hermanos, no están aquí con nosotros. Pero a mí me llama la atención, hermanos, y pedir también por aquellos que muchos no están con nosotros, pero no porque están enfermos físicamente, sino porque están enfermos espiritualmente. Se encuentran sus corazones alejados de Dios. ¿Por qué no pedir por ellos también? O quizás tengamos algún vicio, hermanos, que no podemos dejar por nada. ¿Cuántas veces el alcohólico, hermanos, aquel que es bebedor,
Siempre está diciendo, voy a dejar de beber, pero en lo más profundo de su corazón no lo quiere hacer. Voy a dejar de fumar y en lo más profundo de su corazón no lo quiere hacer. Y no lo hace. Hermanos, ¿qué quiere que Jesús les haga en esta tarde? ¿Qué quieren que Jesús les haga? Piénsenlo. ¿Qué les gustaría que Jesús les hiciera? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Están seguros que quieren eso? ¿Por qué no te acercas al Señor Jesús? ¿Qué buscas? Le preguntó a los discípulos de Juan, ¿qué buscan? Y nos lo preguntó a nosotros. ¿Sí? ¿Quieres ser sano? Le dijo el paralítico. Y nos lo preguntó a nosotros, ¿quieres ser sano? Al ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y nos lo ha hecho esa pregunta también a nosotros, ¿qué quieres que te haga? Y todas esas preguntas, hermanos, para hacernos reflexionar. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que tienes? Vamos a cantar un himno de invitación que nos haga reflexionar sobre lo que hemos meditado. Y si hay alguien en esta hora que quiera acercarse al Señor, puede hacerlo. Búsquelo. Dice la palabra de Dios, búscalo mientras puede ser regalo. Cuando yo veía ese texto, hermano, me llamaba la atención porque siempre lo usaban, o siempre se usa, hermanos, para invitar a alguien a que venga al arrepentimiento. Búscalo mientras pueda ser hallado. Llámale en cuanto está cercano. Cuando yo veía eso, decía, qué bonitas palabras, pero también me puse a reflexionar, ¿por qué lo dirá el profeta así? ¿Acaso llegará el momento en que lo vas a buscar y ya no lo vas a hallar? Llegará el momento en que lo vas a buscar, o en que lo vas a llamar y no te hará caso, o ya no va a estar cerca de ti. Cantando los Cantares, ¿sí han oído hablar de ese libro? ¿Se acuerdan quién escribió ese libro de Cantando los Cantares? El libro de David. Lo escribió Salomón. Y una de sus partes, hermanos, habla acerca del novio que va a buscar a la novia, del esposo que va a buscar a la esposa. Y una de las partes, hermanos, más conmovedoras de ese libro es cuando el novio, hermanos, está a la puerta de la novia, de la casa de la novia, y empieza a tocar la puerta de su casa. Y la novia no le abre. Le empieza a cantar y la novia no le abre. Dice así literalmente, le escribió poemas y le dedicó poemas y se los dedicó y la novia no le abre. De repente ya no se escuchó nada y la novia va y abre. ¿Y saben qué pasó? El novio ya se había ido. Así es el Señor en nuestros vidas. Nos habla de muchas maneras, pero muchos se han tardado en abrir. ¿Cuál es el riesgo, hermanos? Que tal vez cuando abran, ya no va a estar. Quiero buscarlo ahora. Vamos a cantar una invitación. Vamos a repetir.